Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está calientito, digamos, está en los medios sobre todo alternativos, pero también desafortunadamente en los medios masivos. Me refiero a que Felipe Calderón, está con su libro Decisiones difíciles, que así llama a este libro, en el que relata básicamente sus años en la presidencia. Relata, por ejemplo, las historias estas del combate al narcotráfico, relata de una manera muy detallada cómo es que, según palabras suyas, decreció la inflación, se acabó también con la pobreza prácticamente, se acabó con la desigualdad. Entonces, básicamente, pues está extendiendo este discurso que siempre tienen estos gobiernos neoliberales en que pues justifican todo lo que hicieron y lo hacen con base supuestamente en números que resultan muy convincentes, pero que realmente si lo palpamos en la realidad o si se aplican otras metodologías de medición, pues vemos lo que es muy evidente, que el país está lleno de pobreza y sobre todo durante su mandato que el país estuvo lleno de violencia. Estuvo lleno de violencia gracias a esa famosa cruzada o guerra contra el narcotráfico que juró en Michoacán precisamente al tomar el poder, dicen muchos que para legitimarse. Pero lo interesante no es el contenido de este libro, que yo lo estoy diciendo por las columnas que he leído, yo lo estoy diciendo también por algunas intervenciones de periodistas que han emitido opiniones acerca del libro, y no tanto porque lo haya leído yo, porque no es que no quiera informarme bien al respecto, sino que no voy a gastar en un libro de Felipe Calderón. Y más bien en lo que me centro ahorita es en que muchos le están abriendo foro para promocionar su libro, muchos periodistas le están abriendo foro para hacerle entrevistas a modo. Y por ejemplo, pues está esa famosa entrevista ya famosa, aunque muy reciente, de hecho es de hace 2 días, con Leo Zuckerman en Foro TV. Y todas las preguntas son con pinzas, con terciopelo, a modo, sin un cuestionamiento claro, sin un cuestionamiento real. Digamos, lo que se pide del periodismo en este caso es objetividad. No es tampoco, por ejemplo, esa visceralidad con la que, por ejemplo, se lanzaba contra López Obrador Azucena Uresti, por ejemplo, en la entrevista de Milenio, con la que se lanzaba también, bueno, él no con él más bien no con esta postura de Azucena Uresti de irse a la yugular, pero sí con cierta sorna, con cierto aparente dominio de la escena, por ejemplo, Carlos Marín, que también ha sido amigo del poder realmente durante muchos años y sobre todo fue uno de los consentidos de Peña Nieto. Y por supuesto que consentidos de Peña Nieto, pues también fueron Adela Micha, Carlos Loret de Mola, y tenemos al mismo Leo Zuckerman, que si ponemos un poquito de atención, digamos, no precisamente aventarnos todo su programa donde trata de meter un poco de equilibrio a la cosa, metiendo a Gibran Ramírez, por ejemplo, veremos que realmente es el vocero de la gente que está buscando regresar al poder. Es el vocero de los empresarios y de los políticos que amparan a los empresarios al 100%. Y la muestra está en esto precisamente, en que a Felipe Calderón le hace una entrevista entre risas, entre una cordialidad, una camaradería, que prácticamente se ve ahí luego, luego, lo que muchos periodistas dicen que no se debe hacer, ser amigo del poder. O sea, tampoco vamos a mantener una postura beligerante contra el poder, pero simplemente una postura neutral, una postura crítica, pero aquí tenemos que entender que criticar no es atacar. Es que mucha gente de esta caterva de personas que hay en el periodismo actual en los grandes medios, como ataca, como ellos realmente atacan, y a veces lo hacen escondidos del gran público. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todas esas amas de casa o todas esas personas que muchas veces no tienen la misma instrucción que otra parte del auditorio, se dieran cuenta de cuánto mienten al, por ejemplo, reenviar sus famosas fake news, al reenviar hasta groserías en el Twitter, si toda esa gente que es quien los ve realmente se diera cuenta de cómo mienten, probablemente lo seguiría viendo, porque mucha gente solo
ve estos programas por tener la tele prendida durante cierto horario para acompañar sus actividades diarias o para reposar. Como decíamos en algún momento, no se le llama realmente información, se le llama infotainment, o sea, información barra entretenimiento, pero más tirano a entretenimiento que a información. Entonces, probablemente no perderían espectadores, pero sí credibilidad. Tienen muy poquita realmente. ¿Qué les da credibilidad realmente? Como decíamos, el estatus en el que están, los patrocinadores que confían en ellos, por ejemplo, la gente muy estudiada a la que invitan a estas grandes mesas de debate. Pero de ahí en fuera, ¿qué soporta sus afirmaciones? Más que el evidente odio que tienen. Lo decía en algunas otras ocasiones. Simplemente a veces se reduce no solo a que hayan perdido prebendas, no solo a que hayan perdido favores por parte del poder, sino que también se reduce a algo tan burdo, a algo tan que podríamos decir irrisorio, que es ver a un moreno feo en la silla presidencial. Otro, no yo. Yo aquí estoy en otra silla que no es presidencial. Pero a eso se refieren. Simplemente a que están viendo a una persona que es discordante con el arquetipo que tienen guardado en la mente. Arquetipo, digamos, el modelito que tienen guardado en la mente de lo que debe ser un presidente. Y por eso es que muchos ahora, mucha de esa gente, no me refiero a periodistas, pero me he encontrado con gente un poquito desinformada que ante la prominencia y ante el tipo que proyecta Hugo López-Gatell, por aclamación popular ya lo quisieran de presidente. Pero se olvidan que solo es un funcionario puesto en su lugar, en el lugar que ocupa para desarrollar un trabajo, y que lo está haciendo bien y que así deberían ser todos los funcionarios públicos o que así debieron ser desde administraciones pasadas. ¿Quién lo puso? ¿A poco lo pusieron esperando que fuera malo? Y entonces es una gran sorpresa y ahora te vamos a hacer a un lado mediáticamente porque nos robas cámara. No funcionan así las cosas. Así funcionaban, digamos, en esos tiempos de Calderón, de Peña Nieto, de Salinas, no se diga. Salinas, que tuvo obviamente pues el gran reinado de la televisión, donde de hecho hasta las campañas publicitarias del gobierno hicieron época. Nosotros no sabíamos en la primaria de memoria los spots de solidaridad, que era el programa de bienestar que tenían en ese entonces para ciertas comunidades o para las comunidades pobres en el gobierno de Salinas. Nosotros no sabíamos los spots de memoria. Entonces impactaba realmente en el público y por lo tanto, pues en esos tiempos, y como fue en tiempos recientes, pero no con la misma fuerza, el poder mediático era parte del poder político. Pero como decimos entonces, los tiempos ya cambiaron en ese sentido. Hay muchísimos foros, la muestra está en que aquí estamos en YouTube, que aunque sí es una empresa extranjera, ojo, no es un canal de comunicación que abrimos nosotros los ciudadanos de una forma, pues, de la lucha social, por ejemplo. No, más bien estamos aprovechando a lo mejor lo que no se le ocurrió a una empresa de entretenimiento, que era que se podía hacer información veraz y oportuna, como dicen los noticieros clásicos, y que se fuera gratis hacia ustedes, que pudiera haber interacción en tiempo real y que hubiera incluso algo que llamamos en su momento la primavera mexicana, que si hubo un despertar político o un despertar de conciencias en cuanto a lo social también, fue gracias a que interactuamos en YouTube. Pero les apuesto que a los empresarios de Google tampoco les hizo o les haría tanta gracia. O sea, no creo que ellos hayan pensado en la libertad de expresión o en un cambio social en países gobernados por regímenes neoliberales cuando hicieron esta plataforma. Pero ha sido afortunado que la encontremos. Eso sí, cuando Google o bien YouTube, que es el dueño de las canicas, decida recoger sus canicas, quién sabe qué vamos a hacer. Pero por lo pronto tenemos que seguir adelante con esta vía de comunicación y por supuesto que nos sirve para mandar nuestro total repudio a este tipo de periodismo falaz, a este tipo de periodismo agachón, que ni siquiera es periodismo, les digo, es más bien como una entrevista editorial, como una especie de infomercial para promocionar un libro
lleno de verdades a medias. Un libro que no tiene otra cosa como objetivo, sino simplemente volverse a posicionar en la opinión pública como un presidenciable, como una opción. Y si no él, obviamente su esposa Margarita Zavala o alguien allegado a él. Así que si se van a comprar un libro que no sea el de Calderón, cómprense El Quijote, cómprense uno de Stephen King, cómprense uno de Cortázar, algo de Juan Rulfo, libritos cortitos, por ejemplo, fáciles de leer, El Llano en Llamas, lo que sea, las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, lo que sea menos esto, lo que sea menos el libro de un infame de la historia reciente de México. ¿Por qué no es totalmente infame? ¿Por qué no totalmente se le ve así? Porque todavía tiene de su lado a los medios. Mientras los medios le sigan dando foro, le sigan haciendo entrevistas a modo, lo sigan tratando con algodones, pues este señor va a seguir mintiendo, va a seguir buscando el poder. ¿Por qué tanta hambre de poder? ¿Por qué esta ambición de volver a Los Pinos? ¿A qué? ¿A qué? Simplemente pues a seguir robando prácticamente, tal vez a seguir matando, tal vez a provocar otro baño de sangre, porque sigue hablando en sus entrevistas, sigue hablando de los criminales, contra los criminales, nuestros enemigos. El que hizo tantos montajes, el que cometió tantas pifias y que no solo eso, sino que a lo mejor probablemente sea señalado mucho más claramente en el juicio de Genaro García Luna y que él dice desconocer todo lo que García Luna hizo en su momento, todos los pactos con el narcotráfico. Por eso, no más de este periodismo agachón, no más de este periodismo que solo busca entretener y de paso tratar de lavarnos el cerebro, pero fallidamente. Eso no es hacer periodismo, eso es, como digo, hacerle al encargado de relaciones públicas a una persona que evidentemente ni le hace falta dinero, ni tampoco le hace falta poder. Lo que le hace falta es prestigio ante la sociedad, pero lo ha perdido por sí mismo. Nadie ha tenido que contribuir en que pierda el prestigio, más que si acaso contando la verdad. Gente como Anabel Hernández, por ejemplo, quien se ha especializado en sacar a la luz todos los vínculos de estos gobiernos con el narcotráfico. Pero de ahí en fuera, él solito se ha desprestigiado. Los números reales de muertos, por ejemplo, lo han desprestigiado. Los números también, obviamente, de desfalco. También, obviamente, de esas privatizaciones en abonos que hizo de las paraestatales, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo desapareció Luz y Fuerza del Centro, alegando corrupción en el sindicato y no le importó dejar a miles de trabajadores en la calle. Entonces, una persona así no es que no merezca el poder, es que no merece ni siquiera que le pongan un micrófono enfrente. Y debería estar guardado como los presidentes priistas, que en efecto han robado, pero al menos tienen el decoro de no saturar los medios con opiniones que van encaminadas supuestamente a seguir trabajando por México, como siempre lo grita a los cuatro vientos este señor Felipe Calderón y ahora también su esposa, a quien ya en la elección pasada trató de ponernos en la palestra para ver si nos parecía buena presidenciable y pues simplemente no. No lo fue él, no lo sería su esposa y por suerte, como lo digo siempre, la gente ya no le cree. Y no porque nos lo estén metiendo a diario en los medios con calzador, le vamos a empezar a creer. Así que aquí terminamos este video, este análisis. Ya lo saben, denle like, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita porque así les llegan las notificaciones y lo pueden ver en tiempo real y déjenme por supuesto ahí un comentario muy sesudo porque yo sé que este público está a la altura. Entonces hay algunos que me hacen los comentarios por fuera, háganmelos ahí en el video porque pues así propiciamos el debate, así propiciamos que probablemente ustedes se atrevan ahí a decir las palabras que yo por decoro y por mantener mi talante de periodista no me atrevo ante la cámara. Pero atrévanse ustedes, lo que piensen de Calderón, pónganmelo ahí en los comentarios.
yo los leeré y por supuesto que abundaremos en estos temas. Así que antes de despedirnos ya saben que siempre tenemos nuestra buena pieza musical para dedicarle al personaje que ha sido pues objetivo del análisis en este video. Y en esta ocasión, pues por supuesto, y por segunda ocasión, porque ya saben que en el primero con él empezamos, por segunda ocasión, pues tenemos a Felipe Calderón, que por supuesto no se podía ir sin su cancioncita. Vamos a ello. No te bastó con usurpar la presidencia y te empeñaste en mantener la corrupción. Todos tenemos mil cosas que reclamarte. Tú solo piensas en la próxima elección. Tus argumentos rebuscados ya no engañan. Eres nefasto, don Felipe Calderón. Deberías por tu bien ya retirarte. Guarda silencio por el bien de la nación.